Hola, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estoy muy satisfecho de poder estar aquí en esta mañana con ustedes y poder compartir la alegría de vivir, ¿verdad? Me, me pone bien platicar con la gente, me pone bien, sí, me pone bien. Y hoy vamos a tener el libro dorado de los principios, el libro dorado de los principios, escrito por Fao, ¿verdad? Eh, y mm, vamos en el punto 5 creo, 5 algo así. Bueno, vamos ahí en el Padre Nuestro, ¿sí? Vamos en la continuación del Padre Nuestro. Este, y ya veremos otros principios por ahí, pero también tenemos con nosotros a la compañera Bianca, que estará en la lectura el día de hoy, nos va a acompañar en la lectura, nos está haciendo el favor de apoyarnos mm, para este menester. Así es que, bienvenida Bianca, qué bueno que estás con nosotros y comenzamos. Adelante con la lectura. Buenos días, gracias a todos. No nos dejes caer en tentación. Aquí encontramos que aquel que juegue con la tentación caerá. Dios nos dará fortaleza para sobrellevar todas las tentaciones siempre, que nosotros, por nuestra parte, demos el primer paso en evitar lo mejor que podamos. Entonces, no importa cuán grave y escondida esté la tentación, Dios proveerá. Por nosotros mismos no somos nada. ¿Recuerda? Adelante, Vic. Gracias. La tentación. Sin duda, Dios no tienta a nadie, pero el diablo tienta a todos. El instinto natural produce deseos que son tentativos. Cuando nosotros escogemos o aprendemos a gestionar para darle salida a una emoción, estamos liberándonos de la tentación. Uno de los problemas más comunes dentro de esta situación de la tentación es precisamente el sexo. Es uno de los problemas más comunes. Podemos ver, escuchar todos los días la historia de muchas personas que hablan o bien ellos, ellos se sienten orgullosos de ser adúlteros, infieles a sus esposas o esposos. Y bueno, esto es algo común, es una comida diaria para el común denominador de los seres humanos. Y eso es una tentación. Cuando nosotros eh, aplicamos la codicia es el deseo vehemente de tener más en ciertos aspectos, mm, del dinero, tener más poder económico, eh, tener am, la casa, una casa como la de X persona, una esposa como la de X persona, unos hijos como la de X persona, es codicia. Hay cosas más sutiles de codicia y la codicia acompaña a todas las tentaciones. Recordando el pasaje de Adán y Eva, cuando Eva está conversando con la serpiente le dice, bueno, como que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Y ella dice, no, no.
Él dijo que nada más que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comamos de ese árbol, vamos a morir. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí, eso de vas a morir o vamos a morir, es comenzarás a morir. No es que vayas a caer muerto, sino comenzarás a morir. Eso es lo que significa la palabra hebrea en este pasaje. Entonces, dicen, no, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Él, porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, conociendo el bien y el mal, serán como Él, como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice pues que ese fruto que no le llamaba la atención, ahora sus ojos lo miraron con codicia y codició el fruto y lo vio agradable para comer. Bueno, ¿a quién no le agrada ser como su papá? A Topollillo le agrada ser como su papá. Quiero ser como mi papá, dijo, ¿verdad? Y Dios era pues el padre de ellos, de los dos, de Adán y Eva. Y lo conocían y lo admiraban y lo amaban. Pero la serpiente engañó a Eva. ¿Por qué? Porque puso una parte de mentira y una parte de verdad. Porque cuando ella come y da de comer a su marido, en ese momento entra la muerte. Cuando él decide, cuando come Eva, no pasa nada, porque no era ella quien tenía que tomar una decisión, sino el hombre. Pero cuando come él, sí pasa, sí pasa. Entonces los árboles empezaron a tener espinas y los animales se volvieron agresivos, cambiaron las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es lo que sucede? También cambió su propia naturaleza, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué es lo que dice Dios al respecto después de haber hecho un juicio? ¿Qué es lo que dice? Dios dice, he aquí el hombre conociendo el bien, dice, he aquí el hombre como uno de nosotros. Estaba el verbo y Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estaba el Padre y el Hijo. El que más adelante sería el Hijo, ¿verdad? El Logos, la palabra. Entonces el verbo ahí estaba. Y a él le está diciendo estas cosas. He aquí el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Así que hay que cerrarle el camino que lleva al árbol de la vida para que no tomen de ese fruto y coman y vivan para siempre. O sea que Dios predió que el hombre pudiera ser un pecador eterno y eso no lo iba a permitir. Por eso se cerró el camino de la vida eterna. Ese árbol que representaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ese árbol se convirtió posteriormente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque él traía el fruto de la eternidad. A todo el que cree, dice, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, que a todo aquel que cree en Cristo Jesús, ¿verdad? Obtendrá vida eterna. Es el fruto de la vida eterna. Bueno, el asunto aquí es que codició a aquella mujer, codició el fruto, por lo que le dijo la serpiente, ella creyó que ese fruto realmente era bueno para comer y que Dios estaba mintiendo y escuchó la voz de la serpiente. Pero Adán escuchó la voz de su mujer y Adán codició a su esposa. Sí, codició a su esposa, decidió
estar con ella en el problema. No se apartó de ella. Le hizo caso a la voz de la mujer. Por cuanto has escuchado a tu mujer en esta acción. ¿Por qué? Porque era algo destructivo para la familia humana, para la raza humana. Si Adán no hubiera decidido, otra cosa hubiese pasado. Él hubiera confiado totalmente en Dios y quizás pues también Eva se hubiera salvado. Pero no, como él no fue engañado, él tomó una decisión conociendo la verdad. Y por eso cayó el hombre de la gracia de Dios, porque decidió ser parte de la familia de Satanás. Líbrame de la tentación. La tentación, ¿cómo Dios puede librarnos de la tentación? Primero, si nosotros escuchamos su palabra y creemos en ella. Pero no podemos librarnos de la tentación si no aprendemos a gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un camino. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Detengan su pensamiento y verifíquenlo para ver si esto proviene de Dios o no. Ahí está. ¿Cómo puedo evitar la tentación? Pues tengo primero que pensar si eso es bueno. Si tengo deseos de tener una relación con una mujer que está casada, ¿qué dice la escritura? Dice ahí, no cometas adulterio, dice ahí. Entonces, si me dejo llevar por el anhelo, por el deseo de la carne, pues entonces estaré transgrediendo la ley de Dios. A veces mentimos por orgullo, otros por salvarnos de alguna situación, ¿verdad? Es que no quiero que se enoje, por eso le voy a mentir o le voy a decir parte de la verdad. La mezcla de la mentira y la verdad es un error, es un engaño. Tenemos que hablar con la verdad, no importa que se enoje la persona, ¿sí? Pero también tenemos que ser prudentes al hablar con la verdad. Regularmente usamos la mentira como para salvar cierta situación, pero la mentira no es el mejor salvavidas. La mentira es muerte, porque la paga de la violación a la ley de Dios es muerte. Entonces, librarnos de la tentación no es solamente dejarle todas las cosas a Dios. Hay algo que yo tengo que hacer, aprender a conocerme para no caer en esa tentación. A veces nosotros mismos nos ponemos en ciertos dilemas porque tenemos proyectos que queremos alcanzar y nos ponemos en un dilema. Invertimos, invertimos un dinero que básicamente estamos apostando a ganar, pero el negocio no va bien. Y luego, ¿cómo pagamos ese dinero? Es algo que nos pasa. ¿Nos estamos engañando? ¿O es que es necesario vivir de esa manera? Bueno, la codicia, la avaricia, la gula, la lujuria, la soberbia, son manifestaciones de la tentación. Si alguien dice soy soberbio, quiere decir que tú vives en una tentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si intentas ser Dios, quieres controlar a las personas, quieres controlar el medio, no te controlas tú y quieres controlar a otros. Entonces, la soberbia es una tentación,
Es un acto de tentación, porque le quito el lugar a Dios. ¿Y cómo se lo quito? Ah, bueno, pues se lo quitas cuando tú pides venganza o haces venganza, cuando tú te resientes, cuando tú te enojas con un enojo de muerte, porque no le dejas el juicio a Dios cuando Él ha dicho el juicio es mío. Tú tomas el lugar de Dios y vives en soberbia. Por eso estás resentido, por eso generas venganza, por eso te autodestruyes con el resentimiento, porque no le dejas el juicio a Dios. Sin embargo, si perdonaras, dejarías de estar viviendo esa tentación. Esa es una tentación. Y si nos vamos entendiendo, pues si nos vamos a entender, vamos entendiendo qué es la tentación. La tentación no es algo que Dios te pone. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, nos argumenta Santiago. Dice, ustedes mismos por sus concupiscencias. ¿Qué es eso? Deseos desmedidos significa eso. Concupiscencia es un deseo desmedido, un deseo que no tiene medida. Ustedes por sus concupiscencias, ¿verdad? Generan, por esos deseos desmedidos, generan el pecado. Y están viviendo en pecado, están viviendo en la tentación. Por eso poseen esa debilidad, porque han practicado el pecado, han practicado ese defecto de carácter, la lujuria, y viven en la tentación. Ahí, en esa acción, necesitamos cortarle la cola al perro de un tajo. Es decir no, no, no a esa acción. Abstinencia total, no. Entonces, en ese asunto necesitamos nosotros desarrollar obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Dios no quiere que yo cargue resentimiento, ni odio, ni venganza. Dios quiere que yo tenga pensamientos limpios. Por eso dice, ustedes no se venguen, déjenmelo a mí. Yo me vengaré, dice Dios. Pero Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso. Yo no. No sé ser justo, ni bueno, ni misericordioso. Estoy aprendiendo, pero Él sabe más. Entonces prefiero, le dejo el juicio a Dios y el juicio de mi propia persona también, para no caer en tentación o para no vivir en la tentación. Porque una persona que tiene un defecto de carácter está viviendo en tentación. Porque cuando él se abstiene de la tentación y cambia su mentalidad, tiene que sufrir despegarse de su deseo, de su codicia. Tiene que romper con ese aspecto. Y es precisamente lo que nosotros hacemos, romper con la fuente de nuestra tentación. Pero Dios no nos siente, no. Nos prueba que es diferente, pero nunca nos va a probar con el mal. Nunca nos va a probar con el mal. Dice el apóstol Pedro, no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que no sea humana. No te ha sobrevenido ninguna prueba
que sobrepase tus fuerzas, explica el apóstol Pedro. Y no vas a ser probado más allá de tus fuerzas, sigue explicando Pedro. Sí. Hay una diferencia entre prueba y tentación. La tentación la generamos nosotros, básicamente. Pero la prueba la genera Dios para probar nuestro corazón y nuestra fidelidad, para probar nuestra fe, no nuestros cuerpos, no, para probar nuestra fe. Y debemos de distinguir entre una prueba y una tentación. Son cosas diferentes. ¿Sí? Dios no te pone en una tentación, ni te tienta, sino que nosotros somos tentados por el mal que está en el aire y por el mal que está en nuestros instintos naturales, por una forma equivocada de pensar, por no conocer y no tener una relación con Dios para que su poder y su espíritu gobiernen nuestras vidas. Pero ¿cómo van a gobernar? Pues a través de sus mandatos. Ellos mandan, Dios manda y yo obedezco. Y es así como tengo dominio propio. Y es así como puedo gobernar mi vida. Bueno, vamos a continuar. Adelante, Bianca. ¿No te escuchas, Aquí Bianca? estoy, aquí estoy, aquí Adelante. estoy. Muy bien. Dice, mas líbranos del mal. Todo mal finalmente será eliminado, pero solamente por Dios. Él tiene sus días y para su solución o eliminación debemos dirigirnos hacia Dios y no convertirnos en reformadores nombrados por nosotros mismos. Sí, ore para que nos libre del mal. Otra, otra verdad muy poderosa se hace evidente en este principio. Ningún humano puede legislar la moralidad. ¿Para qué intentarlo nosotros? Nosotros solo guíanos, nosotros solo guiamos mientras, pues así está escrito, nosotros solo guiamos mientras que Dios por sí solo puede a su tiempo y a su manera encargarse del mal y de los malos, si es que lo son. Aquí está el principio que si se practica, impedirá a uno convertirse en uno de los así llamados guardianes del mal. Listo. Bien, la fuente del mal no es Dios. Naturalmente que no. La fuente del mal es el diablo o Satanás. Diablo, el enemigo de lo bueno. Satanás, el discutidor. Dos cosas que tengo que aprender. Uno, no quiero ser enemigo de Dios. Dos, no quiero discutir. No quiero discutir. ¿Y por qué? Porque cuando discuto, estoy tratando de o convencer a alguien que haga algo, o bien quiero controlar a la persona. Y la idea no es control. La idea es que sean libres y que aprendan a autocontrolarse. Que aprendan a autocontrolarse, porque Dios nos dio la voluntad y no nos va a quitar esa voluntad. Él nos enseña a ser libres. Es cierto que nosotros estamos con Él por obediencia. ¿Por qué por obediencia? Porque Él no va a entrar en mí para dominar mi vida.
Él no me va a obligar a hacer el bien. Soy yo quien tengo que decidir. Por eso me dio libre albedrío, para que yo aprendiera a tomar decisiones individualmente a la manera de Él. Porque Él es la fuente de toda bondad, de toda justicia. Él quiere que yo tenga un carácter como el que Él posee, pero que ese carácter Él no lo puede crear por mandato. Por eso ha creado esta forma de ejercicio para que nosotros pudiéramos desarrollar un carácter limpio y justo y bueno. Por lo tanto, Dios no cambia la voluntad humana, sino cambia las circunstancias para que la voluntad humana cambie. Pero Él no cambia la voluntad humana. Él respeta lo que yo pienso, aunque Él esté estudiando mi pensamiento. Él respeta lo que hay en mi corazón, aunque en mi corazón haya maldad. Él estudia el corazón como el pensamiento, pero me respeta. Quiere que yo le diga qué está pasando en mi corazón o qué está pasando en mis pensamientos. Quiere que yo me comunique con Él para que yo me aprenda a conocerme a mí mismo. No seas vencido por el mal. Antes vence el mal por el bien, aconseja Dios. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. O sea, es violación a la ley de Dios. Una violación que es omisión. Pudiste haber hecho el bien, pero no lo hiciste. Es un, es un defecto o bien es un quebrantar la ley por omisión. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que Dios me va a liberar del mal siempre y cuando yo quiera poner mi vida y mi voluntad en sus manos, en una acción diaria. Hay acciones diarias, naturalmente. Todos los días decidimos entre el camino de la vida o el camino de la muerte. Si durante el día tuve una decisión dentro del camino de la muerte, pero tomé 8 decisiones por el camino de la vida. Entonces quiere decir que yo voy creciendo. Pero si yo decido el camino de la muerte, entonces, ¿qué estoy haciendo? Mal. Es lo que estoy haciendo mal. Estoy cometiendo un error, estoy haciendo mal. Por eso tengo que cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Si Él dice que me perdona, yo le creo. Y pongo en obra su perdón para mi propio beneficio. No solamente para estar bien con Dios, sino que por eso recibo un beneficio. Cuando hago obediencia, cuando soy disciplinado, entonces en ese momento estoy haciendo el bien. Y por naturaleza me voy a sentir bien y en paz. Y no va a ser porque cautericé mi conciencia, es decir, le puse un sello, la quemé o la cerré. No, sino porque apliqué un mandamiento de Dios. En las tribulaciones, dice él, oyes, no te pongas triste, canta alabanzas,
bendice el nombre de Dios, aprende a esperar en Dios, haz oración, platica con Dios, conversa con Dios, y no solamente en una tribulación, sino en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, en todo tiempo. Tenemos que pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo mejor para todos. En eso tenemos que pensar. Y esto no quiere decir que no vayamos a cometer un error, una mala decisión, una mala gestión emocional. Por eso es importante que entendamos el proyecto, el programa de recuperación de los 12 pasos, porque estas herramientas nos ayudan a conocernos y a crecer para madurar en nuestras emociones al ser maduros espirituales. El sexto paso dice, deja de ser niño y sé un hombre, una mujercita espiritual. Sé un hombre espiritual, sé una mujercita madura espiritualmente hablando. Es la forma en que nosotros estamos separándonos del mal, porque hemos vivido en una mala forma de pensar. Acuérdese, no teníamos sano juicio. Vivíamos en una mala manera de pensar y creíamos que todo lo teníamos que dejar a Dios. Cuando había trabajo que hacer con nosotros, conocernos, conocernos a nosotros mismos, es un trabajo que Dios me ha dejado. Pablo le aconsejó a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado. Cuando está diciendo ten cuidado, es como decir, conócete a ti mismo. Es interesante que la fuente del mal ya está en la humanidad. Todos nos hemos contaminado con el mal. Y cuando nosotros llegamos a tener un despertar del espíritu, un despertar de conciencia, empezamos a separarnos del mal. Hay quien dice, ay, es que yo no puedo dominar esto, no puedo dominar aquello. Espérate, no lo puedes dominar. Uno, porque no te acercas a Dios con toda confianza. Dos, porque no le crees. Tres, porque no haces lo que Dios te dice que hagas. No le obedeces. No obedeces principios espirituales. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra es una ley. Cada palabra de Dios es una ley que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Entonces, si Dios te dice que no odies, ¿por qué odias? Si Dios te dice que no te enojes, ¿por qué te enojas? Si Dios te dice que cantes alabanzas y en vez de cuando estés en tribulación que cantes, que hagas oración, meditación, pero ¿y tú qué haces? ¿Te enojas, te molestas y quieres resultados de ya? Quiero que me sales ya. Quiero que me quites esto ya. No, si tú no eres Dios, Él es Dios. Él es el Dios. No es tu mandadero. No es tu bello genio. Es Dios. Tiene voluntad y decisión propia. Y no va a hacer lo que tú quieras, cuando tú lo quieras y como tú lo quieras. Él vive en su propia justicia. Una justicia que es buena, que es justa, que es santa. Él vive en eso, en esa pureza. Entonces, ¿quién soy yo?
para decirle a Dios que haga o que deje de hacer. Le solicitamos a Dios y Él nos concede. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿cómo puedes perseverar si no estudias los principios espirituales? ¿Cómo puedes perseverar si no lees la escritura y te la aplicas a tu vida en vez de conversarla con otras personas? Aplícala a tu vida. El apóstol Pablo dice, cuando tú seas perfecto. ¿Y de qué está diciendo? Pero cuando tú seas perfecto en tus actos, perfectos en mis actos, sí. Si robabas, no robes más. Y si ya no robas, tienes el poder para decirle a una persona que no robe. Y le explicas tu experiencia y le hablas cómo puedes dejar de robar. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, cuando tú seas perfecto, serás capaz de qué? De decirle a otra persona cómo es el proceso y cómo él puede liberarse de ese mal a través de la relación, una relación consciente con un Dios amoroso. Entonces, estamos hablando de que estamos separándonos de la fuente del mal, que hemos pasado de muerte a vida, que estamos en un campo de adiestramiento acerca del bien. Estamos en un campo que estamos aprendiendo a no transgredir la ley de Dios. Es lo que estamos aprendiendo. Así que estamos aprendiendo a no ser vencidos por el mal, sino vencer al mal con el bien. Es lo que estamos aprendiendo. Y tenemos que aplicarlo en nuestro propio ser, porque hemos sido malvados con nosotros mismos. Nos hemos golpeado, hemos pensado mal de nosotros, nos hemos juzgado, hemos tomado el sitio de Dios, nos hemos sentenciado a muerte. Hemos sido malos con nosotros mismos. Ahora tenemos que ser bondadosos, comprensivos, como lo harías con tu hijo, con tu hija, con tu amigo, con tu amiga, como lo harías. Así como aconsejas a alguien para que le vaya bien, aconséjate a ti mismo. Ámate a ti mismo para que el mal se vaya de tu vida. Así que sigamos adelante viviendo bajo principios espirituales. Adelante, Bianca. Aquí estoy. Bueno, dice el inciso H, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Una doxología utilizada por unos, omitida por otros, en todos son sin excepción. Nos hace... A ver, ¿puedes repetirlo porque tu internet como que se distorsionó todo? No se oyó bien. Ok, listo. Dice, porque tuyo es el reino. ¿Se escucha bien? Sí, Bianca, se escucha bien. Gracias. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Una doxología utilizada por unos, omitida por otros,
En doble A, todos sin excepción nos acercamos a Dios como nosotros lo entendemos. Perdón por mi internet. Listo. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino? ¿Quién es el rey? Entonces yo necesito una relación con el rey para que me enseñe su justicia. ¿Cuál es su justicia? Sus leyes son justicia. Sus mandamientos son justicia. Cuando practico el mandamiento, la justicia de Dios, estoy en el reino de Dios. Hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida. Hemos pasado de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y antes éramos estafadores, ladrones, mentirosos, ávaros, borrachos. Y usted puede aumentar la lista. Eso éramos antes. Pero hoy no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado. Por eso no lo somos. Porque Dios nos ha liberado. Nos ha dado una nueva vida. Y andamos en luz cada día. Eso marca una gran diferencia. Vivir en el reino de Dios es obedecer las leyes del reino. Es conocer al rey y conocer su ley para practicarla. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al reino? El perdón de los pecados, pero antes el arrepentimiento. El llamado de Dios, en su amor, su justicia y su gran misericordia, dice: vengan a mí los que están cansados. Yo los voy a hacer descansar. Y también dice que nos alleguemos al trono de su gracia. Y ve aquí, he aquí, ven conmigo y estemos a cuentas, dice Dios. Estemos a cuentas. Y toda maldad que tú hayas cometido, y no me importa cuál, yo te la voy a perdonar. Cuando habla de si fueran rojos como la grana, implica que es derramamiento de sangre. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, vendrán a ser como la lana blanca. Entonces, Dios quiere limpiar nuestras vidas de las obras muertas que están en nuestras conciencias. Pero aún vives en el pasado. ¿Por qué vives en el pasado? ¿Por qué haces de Dios a tu pasado? Cuando Dios no quiere que tú vivas en el pasado, sino en este presente. Cuando Dios nos ha librado de las obras muertas, esto significa naturalmente
que si hemos sido libres de las obras muertas, en nuestras conciencias, que no hay culpa. Y todo el pasado queda reconciliado. Todo el pasado queda en blanco, reconciliado. Y que tenemos que continuar esa limpieza día a día. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su carga día a día y sígame. Tome sus mandamientos y sígame. Entonces, si hemos de seguir al rey, hemos de obedecer al rey. Para poder pertenecer al reino, él dijo, he aquí el reino con ustedes. Estaba con los discípulos. Una frase muy extraña. He aquí el reino con ustedes. ¿A qué se estaba refiriendo? A que el representante del reino de los cielos estaba ahí presente. El sumo sacerdote y representante de los cielos estaba entre ellos. El rey. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Así que si queremos pertenecer al reino, tenemos que cumplir ciertos requisitos para lograr obtener el perdón y su gran espíritu, para nuestro crecimiento gradual. Pensamos muchas cosas, estamos equivocados. Pensamos que cuando yo me encuentre con Dios, me va a tocar y voy a ser ya el más bueno del mundo. No es cierto, porque el crecimiento es gradual. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección. El progreso y no la perfección. Pero en cada progreso es un grado de perfección. Digamos que la perfección tenga 100 grados. ¿Cuántos grados he crecido? Bueno, tal vez 3 o 4 o 5. Bueno, esos 5 grados son de perfección, pero todavía te faltan 95 grados para ser perfecto. Así que somos perfectos y perfectibles. Esta es la paradoja, ¿verdad? Somos perfectos, en parte somos perfectos y en parte perfectible. Por eso dice que en parte somos y en parte profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Porque aún no somos lo que debemos llegar a ser. Pertenecer al reino de Dios, como dijo el apóstol Pablo, hemos traspasado los cielos y estamos sentados en el reino de Dios. Qué tremenda versión la del Pablo cuando nos dice eso, ¿no? Sí, del apóstol Pablo, cuando nos dice eso, hemos traspasado los cielos. ¿Pero cómo? Espiritualmente. Los hemos traspasado porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado al reino de los cielos y vivimos para el reino de los cielos. Ya buscamos no vivir para nosotros, pero seguimos viviendo para nosotros porque todo el bien que desciende del cielo llega a nuestras vidas. Y es por eso que es importante que nosotros desarrollemos la habilidad de amar.
desarrollemos esta habilidad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque a través de ella ejercemos carácter, carácter, un carácter justo, un carácter bueno, que nos ayuda a permanecer en el reino de Dios. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, agradeciéndole a Dios por el amor que nos provee y agradeciéndoles a todos, cada uno de ustedes, por la paciencia que nos regala y también agradeciendo a Bianca por estar en esta ocasión con nosotros y también a la compañera coordinadora, ¿verdad? La compañera Marla, ¿sí? También le damos las gracias por su servicio. Bueno, pues en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensa. Pues gracias, vamos a seguir ahora con la parte subsiguiente, donde vamos a tratar de que usted nos hable de sus sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, o bien si tiene alguna pregunta que quiera hacer, pues hágalo. Y si tenemos la respuesta, con gusto se la daremos, ¿verdad? Bien, ando buscando aquí lo que se me perdió. ¿Dónde estás? Acá estás. Aquí está.